a todos, este es un video para todas las personas que están en conexión con su voz, con su instrumento, pero no desde el canto, sino desde la voz hablada. Y hoy quiero compartir con mi amiga María, que ella les pueda compartir tips, ya que bueno, es actriz de voz, también canta y es narradora y aparte lo más importante, es docente. Cuando yo publico los videos de la voz y las emociones, muchísimas docentes me escriben preguntándome acerca de si pueden hacer el curso, si les puede servir. Entonces pensé en hacer una sección que sea exclusiva de la voz hablada. Y bueno, contanos un poco qué es ser narradora y qué es ser actriz de voz, para que la gente entienda cuál es la relación de la voz hablada con, bueno, la carrera, ¿no? Todos los que trabajamos con la voz tenemos como diferentes tipos de exigencias y tenemos algo en común: los docentes, los actores de voz, los locutores, los narradores, que nuestra herramienta de trabajo es la voz. Y las exigencias van cambiando según el contexto. No es lo mismo hablarte a vos aquí, a esta distancia, que tener que hablar para un grupo, un salón con 150 personas. No es lo mismo hablarle a un grupo de adultos que hablarle a un grupo de niños, que hay que hacerlos callar. No es lo mismo un salón de clases, en donde uno tiene que usar cierto tono de voz, distintas tonalidades, repetir varias veces la misma cosa. No es lo mismo un narrador que está haciendo un show y por ahí no tiene tanta exigencia de la voz, porque, o como un locutor o como un actor de voz, porque está trabajando con un equipo de sonido que le da soporte, un micrófono. Van variando las exigencias, pero como te decía, sí en común que la herramienta de trabajo es como la del carpintero, el martillo y el serrucho. Tu herramienta de trabajo es la voz, ese es tu recurso, es tu tesoro y es el que tenés que conocer para poder cuidar y para saber cómo utilizarlo sin dañarlo. Ok, me encantó. Vos sos docente también, sos docente de jardín de infantes y has trabajado y ejercido un montón de tiempo esa profesión. Y a mí me escriben muchas maestras de primaria, no tanto tal vez de secundaria, pero sí muchas de primaria y primer ciclo. Y me preguntan cómo puedo hacer para no quedarme difónica o ya no tengo voz, o siempre el gran tema es, tengo que... Ahora, una pregunta también, son muchas preguntas, ¿no? Sí. Pero ¿cuál crees que es la razón puntual por las cuales las docentes cansan su instrumento vocal y llegan incluso a lastimarlo? Vamos primero con esa pregunta. Porque la mayoría, cuando nos formamos como docentes, no nos han enseñado a conocer nuestro aparato vocal, a conocer nuestras capacidades respiratorias y a utilizar la voz como un recurso pedagógico, porque como docentes tenemos un montón de recursos pedagógicos, pero la voz es el principal. Entonces hay que tener en cuenta que si una persona va a estar 8 horas seguidas utilizando como herramienta principal su voz, porque desde ahí es desde donde se comunica y donde se conecta con los alumnos para el momento del aprendizaje, la primera que tiene que conocer su instrumento y saber hasta dónde puede exigirlo, cuándo necesita darle descanso, es el docente. Y esas herramientas no nos las dan. Y los docentes empezamos a aprender a partir de las lesiones. Cuando nos empezamos a sentir difónicos, cuando nos empieza a doler la garganta, nos empezamos a sentir estrangulados, con fatiga. Ahí es cuando muchos van a visitar el otorrino y de ahí vienen las derivaciones. Y a partir de una primera disfunción es cuando empezamos a tomar conciencia y empezamos a aprender. Pero antes nadie te dice. O sea, te enseñan a enseñar, pero esta parte es como que queda muy de lado. Y es fundamental conocer tu aparato vocal, cuáles son tus posibilidades. Por ejemplo, yo sé que si hablo 3 horas seguidas con un grupo de amigas, me va a doler la garganta, aunque esté hablando normalmente. Vos imaginate una persona que está dando 8 horas de clase
en donde no está hablando a esta distancia y no está usando siempre este mismo tono de voz, cambia completamente la exigencia. La tensión, o sea, la tensión muscular que uno pone cuando se enoja, cuando levanta la voz, cuando tiene que retar a un niño, el tiempo de estar parado, la postura misma, cómo toda la musculatura va cambiando y va influyendo. Entonces, si uno no conoce y no sabe, está carente de recursos y está totalmente expuesto. Ok. ¿Qué más me habías preguntado? No, una cosa importante que me gustaría que les compartas es cómo fue que vos llegaste a tener pólipos o nódulos. Bueno, yo empecé a muy temprana edad y con la docencia me pasó como le pasa a la mayoría, lamentablemente es una pena porque... Sí, mucha gente no se puede recuperar. No, hay gente que bueno, que seguramente estará escuchando el video, que terminó con recalificación por ART porque sus cuerdas ya no tienen arreglo. Yo fui bendita y gracias a Dios me pude operar y se pudo resolver mi problema. Pero bueno, hay gente que no y que queda con sus cuerdas arruinadas para toda la vida y eso influye en todos los órdenes de tu vida, porque vos en algún momento te vas a jubilar, vas a dejar de ser docente, pero seguís siendo persona y de repente te puede interesar cantar, o de repente te puede gustar leerle cuentos a tus nietos, o hablar 3 horas con una amiga y no quedarte ronca. Así que bueno, yo empecé como todos, con disfunciones, con disfonías, con hiatus, con esbozos nodulares. Fui de foniatra en foniatra, fueron pasando los años, te diría más de 10, hasta que, bueno, cuando me estaba formando como actriz de voz, alguien me escuchó y me dijo, la verdad que te escucho muy, muy difónica. Fui al otorrino. Como la alarma. Uf, claro, más cuando, bueno, ya venís de una experiencia y bueno, ya vos ya te escuchás. A veces uno neciamente quiere hacer de cuenta que no se escucha o que hoy estoy difónico, hoy me duele la garganta y deja que ese hoy se sume un día tras otro y cuando tomas realmente conciencia o ya no podés más y vas al médico, estás terrible, tenés las cuerdas abiertas así, tenés un nódulo de cada lado. Nódulos son los callitos que se generan en las cuerdas. Cuando hacemos mucha presión, o sea, cuando hablamos con mucha presión de aire y las cuerdas se tienen que hacer mucha fuerza para cerrarse, entre tantas disfunciones y entre tantas cosas. O cuando, por ejemplo, hay demasiada tensión muscular y las cuerdas están súper apretadas, entonces todo el tiempo los músculos las están comprimiendo y las cuerdas se rozan, más la entrada de aire, bueno, más las sobreexigencias de la voz. Los docentes a veces levantamos la voz, ¿por qué no vamos a decir que no levantamos la voz? A veces estamos muy enojados y no nos damos cuenta la cantidad de músculos que pasan por acá y cómo esos músculos ejercen presión. Sí, o uno está tenso que viene de la casa, también, de algún problema con estrés. Arrastramos contracturas musculares, entonces bueno, a veces una cosa es sumada a la otra. No hay un caso que sea igual que el otro, por eso es como que vos me decís tips. Sí, tips hay un montón, pero yo te diría que el camino no es uno solo, hay un camino para cada uno y el camino es el autoconocimiento. Entonces, es como te decía, un carpintero aprende a utilizar sus herramientas. Un docente, un narrador, un actor de voz, un cantante, un locutor tiene que aprender a conocer su propio instrumento, lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. Y a partir de ahí saber cómo sacarle el jugo, cómo explotarlo o utilizarlo sin dañarlo y estar atento, tener lo que se llama la propioceptiva, o sea, esta que te permite, te conoces tanto que sabes. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando me tengo que callar la boca, bueno, estuvo muy linda la conversa, pero basta, o tengo que tomar agua. ¿Cuánto hace que no tomo agua? Exactamente. Entonces, todos los docentes una vez al año tendrán que hacerse un control con el otorrino, tendrían que hacerse la fibrolaringoscopía para ver el estado de sus cuerdas vocales,
porque si es un pequeño hiatus, con unas sesiones de foniatría se va a corregir. Si tenés esbozos nodulares, también se va a corregir con sesiones de foniatría. Si tenés nódulos ya estás un poco más complicado. Yo terminé con un pólipo, un quiste, y fue en 15 días te operamos. No, doctor, necesitas que no me cargues. No, en 15 días te operamos y en 15 días terminé operada. Un mes estuvo muda, Carísimo. Fue un cambio rotundo en mi vida, un cambio tremendo. Fueron 3 semanas de mutismo total. Total, ni siquiera gestos podía hacer, era solamente escribir con una libretita, fue muy duro. También me ayudó mucho porque me permitió cambiar toda la percepción que yo tenía del mundo que me rodeaba, de las cosas que eran importantes y las que no. Creo que a partir de eso pude empezar a darle el valor que realmente tenía mi voz, y que en mi caso en particular, todo lo que yo amaba hacer estaba relacionado con la voz. Así que te están dando una segunda oportunidad, aprovechala. Sí. Y después la rehabilitación que vino después con la foniatra fue un camino larguísimo. De conciencia activa. Independientemente de todo lo que uno aprende cuando toma clases de canto, las clases de canto son maravillosas, te enseñan un montón. Todo lo que aprendí, muchos preguntan si es importante aprender a respirar, y sí, bueno, si no respiramos nos morimos, pero bueno, ¿cómo respiro en cada situación? ¿Qué tipo de respiración utilizo? Tal vez esto está muy bueno porque cuando yo he dado un curso de voz hablada, yo siempre lo doy desde el canto, ¿sí? Pero una de las cosas en las que yo me enfoco, más que en la mecánica muscular, que es como vos decías, que es como muy particular de cada persona, ¿no? Me enfoco también en que la persona esté con una conciencia activa, y la conciencia activa de la personalidad que tiene y de la forma en la que se comunica, porque es como vos decís, ¿no? Las diferentes emociones hacen que la voz esté al servicio de eso que vamos a decir. Exacto. Y entonces podrá chequear la forma y la velocidad con la que hablo, puede ayudarnos a ser conscientes de la toma de aire, de si estamos hablando demasiado rápido, si estamos ansiosos, si necesitamos hacer una pausa, respirar. Y eso, digamos que va directo para lo que es la voz hablada, porque en el canto muchas veces no tenemos esa opción. La estrofa es larga, tenés que subir, pero sí tenemos la posibilidad y la opción de elegirlo en el momento en el que hablamos, ¿no? A mí me ayudó muchísimo el canto en mi recuperación de las cuerdas vocales, porque a mí me pasaba algo que no le pasa a la mayoría, y es que en la voz hablada se notaban todas mis disfunciones, mi disfonía, mi escape de aire, y en la voz cantada no, porque la ubicación era diferente. De hecho, una de las foniatras con las que trabajé se volvía loca porque yo hablaba 2 tonos más abajo del que me correspondía. Sin embargo, al cantar, mi ubicación era diferente. Entonces, para mí el canto fue una gran herramienta. Y permitirte saber, por ejemplo, cuál es tu rango vocal, pero a ver, ¿en dónde me siento más cómoda para hablar? Y si vos tenés mucha experiencia y tenés muchos alumnos que son docentes, presta atención que todos los docentes hablan en tonos graves, y eso es malísimo para las cuerdas vocales, sobre todo a la hora de dar clase, y la gente no lo sabe. Entonces es súper importante respirar. Si toman clases de canto es maravilloso, si toman clases de yoga y aprenden más de la respiración es maravilloso, pero saber en qué estado están mis cuerdas, y si yo necesito un tratamiento de foniatría, conseguir encontrar una persona que pueda ofrecerme lo que estoy necesitando y aprender a través de la práctica y de los ejercicios es la única manera de conocer y de saber. Porque si, por ejemplo, una profesional a mí no me escuchaba
Me decía, ¿por qué hablas en ese tono si ese no es tu tono? Porque me encanta, le decía yo. Porque me encanta. Porque que yo quería ser locutora y hace 20 años atrás había un estereotipo de que los locutores y las locutoras todas hablaban con la voz pesada. Entonces yo había bajado mi registro y ese fue uno de los motivos por los cuales se me enfermaron las cuerdas. Por estar dando clases. La gente hace muchas cosas por desconocimiento. Obvio. ¿Entendés? Por eso es tan importante. O sea, los tips, hay millones. Yo te puedo decir algunos ahora que podemos hacer como tipo la para ti, pero la verdad es que es como que no hay una receta única para cada uno. O sea, cada uno tiene que encontrar su receta. Esto también es como el canto. Exacto. Así como tus clases de canto son únicas para cada uno, porque se enfocan en las potencialidades y en la musculatura, se van enfocadas en la flexibilidad y también la capacidad que tiene el alumno para tal vez desaprender lo que tiene incorporado y no le suma, o la capacidad que tiene para absorber eso que escucha y percibe, ¿sí? Por eso la técnica que yo voy formando con todos los años que voy dando clases, mi técnica se llama conciencia activa, porque no solamente es autoconocimiento de la mecánica muscular, autopercepción de cómo funciona mi musculatura, que eso lo hacemos a través de los sentidos, sino también tener y estar alerta a las emociones que surgen y cómo estas impactan en el sonido, porque siempre digo, la mecánica muscular depende del movimiento y la coordinación de un montón de músculos, y las emociones también. O sea, cuando estoy inmerso en una emoción, eso hace que mi musculatura esté con una tonicidad muscular determinada, más alta o más relajada, y entonces eso se le suma la intención de lo que quiero decir, el contexto, a quién le estoy hablando. Como decía ella, no es lo mismo hablar en un contexto nervioso en el que el diafragma está tenso, ¿me entendés? Y mi corazón también, que hablar en una casa con una amiga tomando un mate. Qué sé yo, es bueno, tan algo que te puedo compartir es que como actriz de voz, los actores de voz, ya sea que estemos haciendo doblaje de una película, de una serie, una publicidad o un audiolibro, lo que sea, tenemos que poner en la voz todo lo que el actor muestra en la pantalla a través de su cuerpo. El actor utiliza solo el sonido para decir todo lo que quiere decir. Exactamente. Así que imagínate cómo tenés que involucrar al cuerpo. Pero yo no puedo dañar la cuerda. O sea, si yo soy un hombre, estoy doblando a un hombre que se está, no sé, cayendo de una montaña y tengo que hacer ese grito de esa caída, yo tengo que trabajar con todo el cuerpo porque a mí nadie me va a ver, se va a escuchar mi voz. Yo estoy en una cabina con mic y con... no me sale. Con auriculares, pero yo para hacer ese grito tengo que trabajar con todo mi cuerpo. O sea, nos formamos para eso. Pero no tengo que estropearme la voz. O sea, porque ese grito no es lo único que yo tengo que grabar por ahí en un día. Por ahí un actor está 8 horas grabando. Y si el grito, la caída, la hizo a las 10 de la mañana, no puede quedarse arruinado. El docente no toma conciencia, pero no porque somos malos los docentes, sino porque no nos lo han enseñado. No es una materia que esté dentro. Exacto. Que cuando yo le grité al chiquito del último banco y le dije ¡basta!, me rompí la garganta y yo no me fijé que eran las 9 de la mañana y yo por ahí hasta las 5 o 6 de la tarde no voy a parar, o más por ahí, porque hay gente que después da clases particulares en su casa. Nadie me enseñó a gritar si tengo que elevar la voz en algún momento, porque hay veces que... Sí, o hablar tan seguido todo el tiempo, todo el tiempo. Y nadie me enseñó, bueno, yo soy maestra de inicial, y hay veces que tenés que gritar, porque por ahí tenés un nene que se va a tirar de la punta de la trepadora, y si no le gritás, ¡no! El chico se te tira de cabeza y es más problemático que pegar un grito. Pero nadie te enseñó a gritar protegiendo las cuerdas vocales. Yo aprendí a hacerlo.
Nadie nos enseña a hablar un montón de horas, o si tenemos que dar una clase larga, a tomar conciencia de si estamos hablando sin respirar. A veces decimos oraciones y oraciones y oraciones con una sola toma de aire y no nos damos cuenta. Sí, obvio. Y no nos Porque damos, se le hincha la vena acá. no nos damos cuenta de la presión que le estamos poniendo a las cuerdas. Nadie nos enseña que podemos hacer pausas y respirar. Nadie nos enseña que tenemos que tener siempre una botella de agua y estar hidratándonos todo el tiempo, porque las cuerdas necesitan ser hidratadas y así un montón de cosas. Tips. Bueno, a mí me encanta, yo te agradezco muchísimo que estés compartiendo toda tu experiencia con tu voz hablada, que le estés compartiendo a la gente, que seguramente le va a ser de mucha utilidad. Después vamos a hacer otro videito por ahí exclusivamente para mostrar algunos ejercicios. Recuerden que igualmente para cada uno va a sumarle alguno determinado que vaya necesitando, y siempre que te duele la garganta, anda al otorrino. Es lo primero que tenés que hacer, y lo segundo que tenés que hacer, si llegás a tener alguna disfunción, tenés que ir con alguien que te pueda enseñar, y con un experto, ¿sí? No ponerte a experimentar con videos de YouTube, como dice mi papá. Bueno, te súper agradezco, espero que les haya gustado. Vamos a hacer un video seguramente, y vamos a cortar porque no lo voy a poder subir porque es muy largo. Así muy largo. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.